Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Buenas, qué alegría encontrarnos hoy en este tiempo de celebración, de honra al Señor, este domingo en el que nos reunimos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Como pueblo de Dios, hoy reunido en el propósito de reconocerle solo a Él. En ese acto de conmemoración, el día domingo nos reunimos de conmemoración de la resurrección del Señor y así de nuestra esperanza. Le invito para que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Qué preciosa palabra del Señor en esto que hemos venido recogiendo, en ese clamor del salmista y clamor de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de renuévanos, Señor, en el Salmo 85, como lo recogíamos unas semanas atrás. Y hoy nos unimos a esta expresión de Pedro, a este mandato de Pedro. Le invito para que incline su rostro allí delante del Señor y oremos al Señor en respuesta a lo que Él nos dice y en ese clamor por su presencia con nosotros en este tiempo de culto. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Hoy que tu pueblo se reúne en el propósito de glorificarte, de honrarte, de alabarte, Señor. Hoy que tu pueblo, Señor, día del Señor, se reúne para reconocerte solo a ti como el centro de su vida. Y en atención a este llamado que nos haces a desear ansiosamente tu palabra, Señor, oramos, Señor, que seas tú despertando por tu espíritu esa pasión por tu palabra, Señor. Estamos pues en tus preciosas manos.
Recibe esta expresión, Señor, de adoración hoy que te tributamos, Señor, en este culto. Cada canto, cada oración, cada momento, Señor, de este servicio, que sea solo para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y temible, Señor, porque no hay otro como tú. Gracias, Señor. Sabemos que eres tú en quien nos sostenemos, nuestro Dios grande, temible, quien hace maravillas. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz. Maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de bocinos y bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo
mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. ¡Aleluya! Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder alabarte en este día. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Eres vencedor, campeón, ganador de todas las batallas de mi vida. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo, que cuida de ti hoy y siempre. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aleluya! Él es el Señor vencedor, invencible. Decláralo con nosotros. Eres Dios. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres poderoso, Señor. Nadie te detiene.
cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos se oirán. Con el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y cantaré al Señor por siempre, con júbilo. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Vencedores, y no hay nadie como tú, Dios. Eres único y maravilloso. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas, fueron de la
en atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo hoy, ese llamado a desear con ansias la leche pura de la palabra, el llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia a que desde este púlpito y desde todos los púlpitos donde la iglesia hoy proclama la palabra, se predique la palabra del Señor sin ninguna alteración. Ese es el llamado del Señor. ¿Y cómo es que la iglesia puede cumplir esto? Gracias a ese llamado del Señor primeramente, pero también gracias a esa expresión del pueblo de Dios donde reconocemos al Señor y de esta forma también apoyamos el extendimiento de su reino. Y reconocemos su señorío y reconocemos su buen cuidado sobre nosotros a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y de esa forma, a medida que lo vamos reconociendo, también apoyamos lo que es el llamado que Él nos ha hecho a la proclamación de esa palabra sin alteración, sin ninguna afectación, solo y exclusivamente su palabra expuesta desde estos púlpitos, desde cada lugar, desde donde hoy domingo se está exponiendo la palabra. Le invito para que participemos de este tiempo de adoración al Señor, de este tiempo de honra, de reconocimiento al Señor, sin olvidarnos también de contagiarnos de lo único que esperamos todos seamos contagiados, y es de la alegría de dar. También de apoyar a nuestros hermanos, ser solidarios con aquel que no tiene de comer, y a través de la canasta de amor nosotros participamos de esa oportunidad de poner el pan en la mesa de las familias necesitadas, de las familias de nuestra iglesia y en lo que nos sea posible de aquellos que están a nuestro alrededor. Participemos de este momento entonces en ese reconocimiento al Señor y en ese acto de solidaridad para con nuestro hermano y prójimo. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas hoy de honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas. La oportunidad de reconocerte, Señor, y de esta forma también aportar al extendimiento de tu reino. En este llamado que nos haces hoy de desear, Señor, pero también, Señor, implícito ese llamado de proclamar esa palabra sin alteración, Señor, sin que sea adulterada. Gracias, Dios, por cada púlpito desde donde hoy, domingo, se predica tu palabra. En esta ciudad y en cualquier lugar del mundo. Oramos para que los diezmos y ofrendas que se recogen, Señor, sean debidamente invertidos para el extendimiento de tu reino y así para proclamación de tu palabra. Mira las familias necesitadas, Señor, que también serán bendecidas a través de la canasta de amor. Una oportunidad de ser solidarios para con las familias necesitadas, de acompañar y de bendecir al hermano y a la familia que hoy carece de alimento en su mesa. Es en el nombre de Jesús y es con acción de gracias que oramos a ti por tu buen cuidado y provisión. Amén, Señor. Amén. Contempla su grandeza y solo adórale. Dios soberano, Rey de Reyes. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Ven y
Dios. Contempla a Dios en su grandeza y adórale. Y dile: Señor, tú reinas por los siglos de los siglos. Eres el soberano. Aleluya. Mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad de tener entre nosotros al pastor Arbey López, uno de los pastores de la Iglesia Presbiteriana Cumberland Renacer aquí en la ciudad de Cali. Hemos querido invitarle en este clamor que hemos venido levantando como Iglesia Presbiteriana Cumberland de Renuévanos, Señor, uniéndonos al salmista en el Salmo 85. Y como parte de ese clamor, hoy hemos querido que Él nos traiga la palabra del Señor para que nos comparta de qué manera como iglesia debemos vivir esto. Pastor, gracias por aceptar la invitación. Nos gozamos de tenerle entre nosotros y vamos a orar por Él y vamos a orar por nosotros para que sea la palabra del Señor ministrándonos a todos. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de ir delante de ti. Gracias por el regalo, Señor, de poder contar con el pastor Arbey López entre nosotros en el propósito, Señor, de exponer tu palabra. Rogamos que le des de nuevo libertad, Señor, para la exposición de tu palabra. Y que, Señor, Él pueda hablar lo que tu palabra, Señor, nos enseña, ni más ni menos, Señor. Y que con esa libertad que tu Espíritu le dé para hablar de lo que tu palabra nos enseña, hoy podamos ser edificados, desafiados en lo que es el clamor que sostiene la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Renuévanos, Señor. Estamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Qué privilegio estar en este lugar, en este tiempo. Qué gran responsabilidad también es exponer la palabra del Señor. Siempre lo hago con temor y temblor porque es la palabra de Dios, la palabra del Dios Todopoderoso, el que habla no solamente a ustedes que están allí, que están escuchándome, sino a todos nosotros, incluyendo al predicador. Estamos solamente aquí rendidos ante un solo Dios, ante el Dios Todopoderoso y ante lo que Él nos quiere decir en su palabra. Amén. El pastor Sergio, muchas gracias por esta gran oportunidad y quiero orar nuevamente en ese temor y temblor delante del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, Señor, con temor y temblor, porque tú eres Dios grande, poderoso y temible, Señor, reconociendo que solamente por gracia podemos entrar delante de tu presencia. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos escucharte, que podamos estar atentos, que podamos prestar atención y sobre todo que podamos poner en práctica tu palabra y tus mandamientos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo pido que tome su Biblia allí donde usted está y vamos nuevamente en el pasaje que hoy estamos reflexionando. Está en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 2. Yo creo que usted la tome, yo creo que ya la tenía allí. Yo la voy a leer en dos versiones, primeramente la Reina Valera 1960 y también la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 en la Reina Valera del 60 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. En la Nueva Traducción Viviente, la misma primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Qué bendición esta palabra, este versículo. Y quiero que vamos a
a escarbar, vamos a ir más allá. ¿Qué es lo que esa carta nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través del apóstol Pedro? Porque el escritor es el apóstol Pedro, pero recordemos que él fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esta es palabra directamente de Dios, porque la palabra fue escrita por autores humanos, pero inspirada por Dios, y eso no le quita ninguna autoridad, porque sigue siendo la palabra inspirada por el Señor. Entonces podemos decir que vamos a escarbar qué es lo que Dios mismo nos está diciendo a través de esa palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y vamos a ver un poquito qué es lo que estaba pasando allí, dónde estaba el apóstol Pedro y a quién le estaba escribiendo y qué estaba sucediendo, para poder nosotros absorber esa enseñanza que hoy el Espíritu Santo nos quiere dar a través de su palabra. Y dice que el apóstol Pedro, escribe a los cristianos de Asia Menor, los cuales están sufriendo por su fe. Entonces el apóstol Pedro le está escribiendo a unos hermanos, a una iglesia que está ahí en Roma, que está ahí en Asia Menor, los cuales, ¿cuál es la condición de ellos? Que están sufriendo por su fe, están siendo perseguidos. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 nos lo confirma. Y dice: querido pueblo escogido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo a ustedes que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces aquí podemos ver los cristianos que estaban ahí, la iglesia que estaba ahí, y cómo el apóstol Pedro le estaba escribiendo a ellos en medio de una persecución. Entonces los creyentes en ese momento eran objetos de sospecha y hostilidad por varias razones. Su negativa a participar de las casi religiosas costumbres que rodeaban las estructuras gubernamentales romanas, su resuelto desacuerdo con algunas de las prácticas inmorales de aquel tiempo y sus frecuentes reuniones cerradas para celebrar la cena del Señor. Los lectores de Primera de Pedro estaban siendo probablemente objeto de burla, criticados, discriminados y quizá llevados hasta tribunales bajo acusaciones falsas. En medio, como podemos ver, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los cristianos que estaban en ese momento estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados. ¿Y por qué? Porque habían tomado la decisión de vivir en santidad. ¿Cómo así vivir en santidad? Vivir en santidad sencillamente es sinónimo de que habían tomado la decisión de apartarse, de estar separados de las costumbres romanas, de esas costumbres mundanas, de esas costumbres paganas que ellos por su fe en Cristo Jesús habían decidido vivir en santidad. Porque vivir en santidad es vivir apartado de las cosas y de los placeres que el mundo nos ofrece para agradar al Señor. Y como ahí dice, ellos como pueblo de Dios se reunían a celebrar la cena del Señor. Y esta era una cosa que causaba rabia allí a los romanos, que no participaban en sus fiestas, pero sí hacían aparte lo que la cena del Señor. Y esto yo creo que se parece mucho a nosotros, el pueblo de Dios, donde tal vez muchos nos odian, tal vez perdemos amigos, tal vez perdemos amistades en un contexto porque hemos decidido vivir en santidad. Y es que hemos decidido apartarnos de las costumbres paganas para reunirnos como hoy en la casa del Señor. Tal vez otro domingo estuviéramos de paseo, y no es malo el paseo, estuviéramos en otras cosas, pero hoy hemos decidido, como cada domingo, estar en la presencia del Señor, adorar al Señor, servir al Señor, estar con nuestros hermanos. Y esto tal vez causa incomodidad o perdemos amigos muchas veces. Y en ese mismo contexto, yo creo que también estamos nosotros en ese contexto, ya que somos perseguidos por el mundo. Pero vamos a ver cómo sigue el Espíritu Santo hablando allí. Y en medio de esas dificultades, el apóstol les escribe usando la primera figura, y es de niños, de bebés. ¿Y por qué Pedro está hablando como esa figura, como a niños espirituales, como a niños recién nacidos? Y está primeramente apelando
a lo que ellos son, a lo que pasa con una persona cuando apenas recibe a Cristo en su corazón, cuando es nacida de nuevo, cuando el Espíritu Santo hace obra en ellos, esa persona pasa a ser un hijo y una hija de Dios. Como todos nosotros aquí hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, y podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso Primera de Pedro empieza con esa figura: deseen como niños, y está apelando, como dice Primera de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces aquí Pedro nos está confirmando por qué está hablando a los creyentes de esta manera. Y es porque han nacido de nuevo. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Y es que es a una nueva vida que vivirá para siempre. ¿Saben por qué? Porque la vida eterna no es algo que recibimos, no es algo que llega cuando morimos. La vida eterna está con nosotros, porque la vida eterna es Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Cristo es la vida eterna. Por eso nosotros ya somos salvos, y lo que hacemos es cuidar nuestra salvación, porque Cristo mora en nosotros, y esa obra ha sido por medio de la palabra del Señor. Nosotros hemos nacido de nuevo, una vida nueva, por medio de esa misma palabra del Dios viviente, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y sigue Pedro también recordándonos esa identidad. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios, cuando decidimos vivir en santidad, dice Primera de Pedro 1:23, nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, en otra versión, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Debido a que en el momento que una persona, el evangelio, como ya lo decimos, recibe una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que recordar como pueblo de Dios, porque muchas veces uno de nuestros grandes problemas es recordar el pasado. Y a veces el enemigo no recuerda el pasado, lo que hemos hecho antes, los pecados que hemos cometido. Y eso a veces nos llena de depresión y de angustia. Pero esta palabra nos da una esperanza, y es que en Cristo somos nuevas criaturas, que todo eso viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo en el nombre de Jesús. Así como porque somos hijos de Dios, literalmente, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que está sucediendo, mire cómo se está dirigiendo Pedro, y en ese momento a los recién nacidos, a los que han recibido a Cristo en su corazón, a los que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos, y ya todo lo que son. Inmediatamente no ha sucedido nada, apenas han nacido de nuevo, y todo lo que ha sucedido al recibir a Cristo en su corazón, por gracia y misericordia. Y Primera de Pedro 2:9 también no solamente apela a una identidad de hijo de Dios, no solamente una identidad de recién nacido, no solamente una identidad de nueva criatura, sino que dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es nuestra identidad como iglesia. Eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Pasamos a una nueva creación, a un nuevo reino, a una nueva identidad como hijos de Dios, y también somos reyes y sacerdotes en un nuevo pacto que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo esto es por gracia, todo esto es porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero aunque el apóstol Pedro tenía muy clara la posición del creyente en el momento cuando nace de nuevo, aunque el apóstol sabe que en Cristo Jesús eso es lo que somos, hijos, y somos redimidos, él también entendía algo, que era necesario crecer espiritualmente y no quedarnos como niños, no quedarnos ahí nomás, sino que poder crecer de manera saludable hasta ser adultos fuertes y vigorosos. Y la única manera de lograr esto es anhelando y deseando
la leche espiritual. Y como lo leíamos en la Nueva Traducción Viviente, dice como bebés recién nacidos, con esa nueva identidad de hijos en Cristo Jesús, deseen con ganas, miren la palabra, deseen con ganas la leche pura para que crezcan. O sea que la leche espiritual, la leche pura de la palabra, no adulterada, es la que nos va a llevar a un crecimiento, a ser niños, de pasar a ser adultos robustos, saludables, fuertes y vigorosos. Y la única manera, como les decía, es por medio de la leche de la palabra de Dios. La leche pura, no adulterada. ¿Cómo así la no adulterada? Y él estaba haciendo referencia, la no adulterada es algo sin mezclas. Porque cuando algo es adulterado hoy en día es porque le añaden químicos para supuestamente mejorar el producto, pero en vez de mejorarlo, lo que hacen es perder la calidad. Ustedes y yo sabemos que cuando compramos algo adulterado, hoy en día están adulterando aún las frutas, aún muchos jugos naturales y ya les echan químicos y todo esto con la intención de mejorar un producto. Pero ¿qué es lo que pasa con este producto? En vez de mejorarlo, lo llevan a una decadencia, lo dañan totalmente y ya no genera ese bienestar para nuestro cuerpo, sino lo que genera es más enfermedades. Y aquí Pedro nos está diciendo eso, mire, tienen que desear, tienen que anhelar la leche pura de la palabra, no adulterada. ¿Cuál es esa leche pura de la palabra no adulterada? Que no tenga mezclas. La palabra de Dios es literalmente como ha sido escrita. La palabra no hay necesidad de añadirle, no hay necesidad de quitarle. De Génesis a Apocalipsis es suficiente. La palabra de Dios nos dice, la verdad de la palabra de Dios ya fue completa. Ya no hay más canon bíblico, ya empezó en Génesis y se terminó en Apocalipsis. Es suficiente, es todo lo que tenemos, esta pura palabra, la verdad, la palabra, sin adorno, sin luces, sin decir, no, es que yo prefiero la palabra así, o yo quisiera la palabra de esta manera. No, la palabra de Dios pura es la que te va a llevar y me va a llevar a un crecimiento espiritual. Es por eso que la iglesia de hoy en día, la iglesia cristiana, la iglesia central, la iglesia de Cristo, debemos cada día desear, cada día volver a tener esa pasión por leer, por estudiar, por memorizar, por meditar, por escuchar, por hablar, por aplicar y por enseñar la palabra de Dios. Y esta debe ser nuestra pasión en nuestro corazón. Si nosotros hemos nacido de nuevo y decimos que somos parte del reino de Dios, una de nuestras pasiones más profundas debe ser la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Hebreos 4:12 lo dice. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, aleluya, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos, deseos más íntimos. Y la leche pura de la palabra de Dios es la que tenemos que desear como niños espirituales. Y yo no sé cuántas madres de familia en este momento están aquí. Ustedes saben cómo es un niño cuando recién nacido. ¿Cómo reacciona él cuando quiere la leche? ¿Cómo se pone él cuando no le da la leche? ¿Cómo desea ese bebé la leche? Porque él sabe que ese es su alimento, eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da fortaleza. Y eso es lo que la iglesia de hoy necesitamos nuevamente. Por eso en esa misma línea de nuestro lema y de nuestro clamor de reavívanos de nuevo, de renuévanos nuevamente, es por medio de la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que volver a desear, anhelar, a pedir a gritos esa leche espiritual no adulterada, la leche pura de la palabra, que no nos dice lo que queremos escuchar, que no nos dice lo que nos parece bien, sino que nos dice la verdad.
Porque a veces el problema de la palabra muchas veces no es que no la queramos recibir, sino que no la queremos aceptar. Pero cuando aceptamos la palabra de todo corazón, es la que nos va a llevar a un crecimiento, a un avance espiritual. Porque como les decía, esta palabra, este libro que les he mostrado, es vivo y poderoso. La Biblia es el único libro que tiene vida en sí misma. Nadie le puede dar vida a la palabra, porque la palabra tiene vida en sí misma. La palabra es la que nos da vida a nosotros por medio del Espíritu Santo y por las palabras escritas ahí. Y es poderosa, es cortante, es como una espada que penetra, que confronta, que divide el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que toca nuestro corazón, que toca nuestro ser, que toca nuestro sentido, que toca nuestros sentimientos para llevarnos a una transformación. Y algo maravilloso, y es que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es donde descubre lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Porque a veces como creyentes nos ponemos una máscara espiritual donde podemos venir a la iglesia, podemos realizar las actividades de la iglesia, podemos tomar la Santa Cena, pero en verdad nuestra vida no está siendo dado un testimonio, nuestra familia no está viendo un testimonio de lo que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra tiene la capacidad de confrontarnos. La palabra muchas veces no nos va a hacer sentir bien. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. La palabra nos va a hacer sentir mal. Nos va a llevar a confrontarnos, no a acusarnos. Porque la tarea de Satanás es acusarte por tu pecado. La tarea del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios es redarguirnos. ¿Qué quiere decir redarguirnos? Convencernos de que estamos mal. ¿Y para qué nos muestra que estamos mal? Para que haya un arrepentimiento. Para que el esposo, si está siendo mal esposo, se arrepienta para que sea mejor esposo. Para que la esposa se arrepienta si debe ser mejor esposa. Para que los hijos se arrepientan si deben ser mejores hijos. Para que nosotros los líderes, los pastores nos arrepintamos si debemos mejorar en nuestra tarea ministerial. Por eso siempre reflejará nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos que hay en nuestro corazón. Y esa leche es la que nos va a llevar a un verdadero crecimiento espiritual. Porque, amada iglesia, no sé si usted como yo, desde hace mucho tiempo hemos escuchado: la venida del Señor está cerca, estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor ya viene. Y eso viene de años y de años y de años, de generación y de generación. Y tal vez muchos dirán: no, pues sí, eso yo ya lo vengo escuchando. Y tal vez usted y yo no creamos de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué me comprueba a mí de que verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos? Aunque han sido profetizados por la misma palabra de Dios de lo que va a suceder. Pero ahora bien, yo estoy convencido que sí estamos más cerca que cuando creímos de la venida del Señor, y donde la iglesia tendrá que estar preparada sin mancha, sin pecado y sin arruga para presentarse delante del Señor Dios Todopoderoso. Y eso está allí en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Hoy muchos púlpitos, hoy muchas personas, hoy muchas falsas doctrinas están torciendo la verdad, hablando no de parte de Dios, sino de Satanás, no siendo fieles a la verdad, sino centrándose en el yo, llevando al pueblo a una cristiandad terrenal
que no tiene nada que ver con buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, que no tiene nada que ver con buscar el reino de Dios y su justicia. Y como vemos hoy en día, hay una mala enseñanza y hay una falsa doctrina y hay una mentira que está llevando a la iglesia de Dios no a las cosas de arriba, sino a las cosas de la tierra. Lastimosamente, la predicación de la palabra de Dios en muchos lugares y en muchos tal vez de esos predicadores famosos que tú escuchas o que tal vez yo escucho, en vez de llevarnos a un verdadero arrepentimiento, a tomar la leche espiritual no adulterada, los que nos están llevando verdaderamente es una doctrina totalmente contraria a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo. Porque déjame decirte algo. Hoy en día el propósito del evangelio es que seamos felices. El propósito del evangelio es supuestamente que seamos prósperos. El propósito del evangelio es que nada nos pase, que todo esté súper bien. Déjame decirte algo, eso no es evangelio. Si te dijeron que Dios te ama, gloria a Dios, Dios te ama. Por eso dio a su Hijo por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Que tiene un plan maravilloso para nosotros, sí. Pero ese plan maravilloso también viene lleno de problemas, viene lleno de dificultades por causa de seguir a Cristo, al autor y consumador de la fe, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y estamos viviendo los últimos tiempos, porque yo sé que tú te das cuenta, pero hoy en los medios de comunicación están totalmente invadidos de la teología de la prosperidad, de la teología del super yo. Así que si tú estás escuchando, si yo estoy escuchando una predicación que me está llevando a querer ser un super yo, a querer ser grande, a querer tener éxito, a querer salir en las primeras planas, a decir no, yo sí puedo, yo soy capaz, yo soy el todopoderoso, yo te digo algo. Deja de escuchar ese tipo de predicaciones, porque aunque usen versículos bíblicos para tratar de acomodar su enseñanza para estos últimos tiempos, déjame decirte que no es una enseñanza bíblica. Porque sabes algo, mira, nosotros no podemos, y es mejor que nos quedemos sabiendo y entendiendo que no podemos, que no somos capaces, que no tenemos la capacidad, que no somos nada. Es mejor sentirnos así, no de la baja autoestima, de la que no me deja seguir adelante, no, sino de reconocer lo que dijo Jesús ahí en Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Y es esa teología la que verdaderamente nos va a llevar a crecer. La que reconocemos con todo nuestro corazón de que sin Cristo nada podemos hacer. Que si queremos dar frutos para salvación, de vida eterna, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tenemos que verdaderamente estar pegados y aferrados a la vid, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la doctrina pura de la palabra del Señor, la que verdaderamente te va a llevar a un crecimiento espiritual. Todo evangelio que no te lleve a Cristo como centro, a vivir una vida totalmente transformada, totalmente restaurada, totalmente liberada, no es evangelio. Porque sabes algo, no estoy en contra de que la iglesia de Dios, de que el pueblo de Dios, de que los hijos de Dios sean bendecidos. Yo creo que Dios bendice a sus hijos. ¿Qué padre no está pendiente y no quiere a sus hijos para lo mejor? Yo soy un hijo de un pequeño que tiene 2 años y le amo con todo mi corazón y quiero que él esté bien, quiero que crezca. Y la misma palabra dice, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el reino, que está en el cielo, no dará cosas y no dará todo lo que necesitamos. Pero sabes algo, el evangelio de la bendición está centrado no en una iglesia corriendo detrás de la bendición, sino la bendición corriendo detrás de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 6:33 lo dice claramente. Mas buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que todo aquel bebé que está deseando la palabra de Dios, que está deseando la leche espiritual de la palabra de Dios, va a llegar a un crecimiento, va a desear las cosas de arriba y no de la tierra, va a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es ese reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a amar al Señor, vamos a servir al Señor, vamos a ser discípulos, vamos a darle al Señor, vamos a estar siempre dispuestos a servirlo solamente a Él, pero con nuestros pies en la tierra, pero con nuestro corazón en el reino de los cielos, y es en Cristo Jesús de Nazaret. Siempre el evangelio nos tiene que llevar a una centralidad de Cristo. Si tú, amada iglesia, si yo queremos crecer espiritualmente, queremos una renovación, eso no va a llegar de la noche a la mañana, eso no va a llegar como una lluvia de repente. Eso va a llevar con una transformación, con un proceso y con una pasión, como aquellos bebés desesperados, como dice la Nueva Traducción Viviente, que piden a gritos la leche espiritual, que piden a gritos la palabra. Yo quiero que tú reflexiones eso. ¿Hace cuánto? ¿Cómo es tu vida devocional? ¿Cuánto tiempo les está dando a la palabra del Señor? Tal vez decimos 15, 20 minutos, pero quiero hacerte la pregunta. Tal vez el enemigo, ¿cuántos malos pensamientos, cuántos dardos te manda en todo el día? ¿Cuántos malos pensamientos tenemos? Y nosotros pretendemos con 15 o 20 minutos diarios de alimentación bíblica querer poder vencer todo eso que la vida diaria nos presenta. La palabra de Dios es la única que nos puede alimentar para que nosotros podamos tener una fe pura, verdadera, sin mancha, y podamos seguir adelante. Y quiero terminar con este proverbio tan maravilloso que nos da Proverbios 2:4. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Wow, como aquí el escritor de Proverbios nos hace una semejanza bien interesante, y es como si a la plata la buscares. ¿Cómo nosotros buscamos la plata? ¿Qué pasaría si en la iglesia cada domingo en la mañana, a las 8 de la mañana, se dijera: todo aquel que entre al culto temprano recibirá 200,000 pesos? ¿Cuántos de nosotros correríamos a la palabra? ¿Cuántos de nosotros correríamos, para recibir ese dinero? Yo creo que yo sería el primero en uno de los que está ahí haciendo la fila para recibir la plata, porque la plata la necesitamos, por plata corremos, por plata trabajamos, por plata se hacen muchas cosas. Si como a plata la buscáramos, ¿y sabe por qué buscamos la plata o necesitamos la plata? Porque sabemos que nuestra forma de subsistir es una necesidad para nuestra vida, para poder dormir, para poder comer, para poder darle el alimento a sus hijos, y eso está bien. Pero si esa misma necesidad fuera por la palabra, si dijéramos: sin la palabra yo no puedo vivir, sin la palabra yo no puedo tomar decisiones, sin la palabra yo no puedo dar fruto, sin la palabra yo no puedo ser transformado. Por eso dice: si como a plata la buscares. Entonces, así mismo, si como a la palabra la buscáramos, ¿qué pasaría si dijéramos: no, hoy va a haber un culto de 8 a mediodía solamente donde vamos a leer la palabra? ¿Cuántos correríamos? ¿Cuántos estaríamos allí atentos? ¿Cuántos estaríamos pendientes de que solamente la palabra de Dios es lo más importante para nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón? Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si usted ha visto los que buscan tesoro, los que trabajan en minas, cómo escarban, cómo van a lo profundo, cómo cavan buscando tesoros, buscando minas, buscando esmeraldas, muchos buscando caletas, buscando el gran tesoro que los saque de todos los problemas y las dificultades de la vida. Yo le digo algo: esta palabra también hay unos tesoros, unas riquezas que nada pueden compararse a las riquezas mundanas. Y son unas riquezas
y unas perlas y unos diamantes, pero hay que escudriñar, hay que buscar, hay que socavar, hay que desear, hay que pedir, hay que gritar en tu vida devocional, pero también en la predicación de la palabra, aquí en tu congregación, la iglesia central, escuchar la palabra que viene de verdad, porque yo le doy un buen consejo a la iglesia y es que debemos saber qué palabra estamos escuchando. Toda palabra, aunque digan que es la palabra de Dios y aunque usen versículos bíblicos, no quiere decir que estén predicando la verdad bíblica. Tenemos que ser de esos investigadores, de esos que son fieles a Dios, de esos que son fieles a esta casa donde yo sé que se predica la fiel palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo en nosotros. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en esa parte. Y como vemos, ¿sabe algo? Podemos pensar que la leche es solo para los bebés espirituales. Podemos decir, no, esta palabra es como para esos bebés que necesitan, o eso era cuando yo empecé el evangelio, yo ya soy maduro. Quiero decirle lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que les vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Wow. Empezamos con Pedro, que como niños espirituales deseamos la leche espiritual, deseamos la palabra, deseamos el reino de Dios y su justicia. Pero ¿sabe algo? Muchos de nosotros y muchos de los que tal vez están aquí en la iglesia hoy, que se están congregando, ya deberían ser maestros, ya deberían estar predicando, ya deberían ser parte de ese equipo donde el pastor puede decir, tú puedes ir aquí, ir allá y predicar el evangelio, porque se da cuenta de tu crecimiento espiritual y que estás hablando de parte de la verdad. Ya deberías ser maestro, pero ¿por qué todavía estás allí? ¿Será que no has tenido la disciplina? ¿No hemos tenido la disciplina de leer la palabra de Dios, de escudriñarla para poder tener la sabiduría que cada día necesitamos? Así que, amada iglesia, con este mensaje quiero dejarlos en esta mañana. Deseemos como niños la palabra de Dios, anhelemos, pidámosla a gritos, crezcamos, busquemos, leemos, estudiemos, memoricemos, escuchemos la palabra de verdad. Escuchemos predicadores que estén alineados a la palabra. Sea muy delicado en ver a quien escucha. Nada de promesas, de falacias, de que sacan de la misma palabra. No, la palabra de Dios nos tiene que llevar a lo más importante, y es que nos parezcamos a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero tranquilos, que cuando ese es nuestro fin y esa es nuestra meta, todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que necesitamos vendrá para nosotros. Así que yo le quiero dar esa invitación a esta iglesia hermosa, a esta amada iglesia central. Y es que cada día podamos amar la palabra, podamos escudriñar la palabra, podamos apasionarnos por la palabra, podamos obedecer la palabra, podamos creer la palabra. Y si lees 15 minutos, llega a 20, llega a media hora, llega a una hora, lee la Biblia en un año, lee la Biblia en menos tiempo, métete a todo lo que sea aprender de la palabra del Señor. Y eso es el verdadero reavivamiento, esa verdadera renovación en el pueblo de Dios, porque lo único que nos puede transformar es la palabra del Señor. Y quiero que oremos en este tiempo, dándole honra al Señor y dándole honra a su palabra, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por su gracia con cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has dejado un regalo maravilloso, que es tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado una perla muy preciosa, Señor, para que podamos disfrutar de ella. Yo te pido, Señor, que como iglesia central podamos amar la palabra, desearla, obedecerla, escucharla, predicarla y enseñarla.
para que podamos crecer como niños robustos, firmes, llenos de vigor, para cada día tener esa fe, esa fuerza para vencer las dificultades, para vencer todas las pruebas que tengamos por delante. Bendice esta casa, bendice este pueblo, bendice al pastor Sergio, bendice al consistorio, bendice a todos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Y bendícenos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastor, muchísimas gracias por traernos la palabra del Señor en ese clamor que hemos venido sosteniendo como Iglesia Presbiteriana Cumberland de Renuévanos, Señor. Escuchándolo, creo que en ese clamor algo que debemos levantar es: Señor, llévanos a desear tu palabra. Llévanos a desear tu palabra. Y me llamó la atención ese texto de Hebreos 5:12, donde dice: de nuevo me veo en la obligación como de enseñarles lo básico. Y vámonos con ese entonces llamado del Señor. Renuévanos, Señor. Y dentro de ese clamor, la Iglesia Presbiteriana Cumberland debe decirle: llévanos a desear tu palabra. Llévanos a pedir a gritos, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor. Por favor, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos que es ese llamado de Dios para ustedes, para ese grupo familiar, para las personas que están allí con usted, y que el calor de un café puedan entonces recoger ese llamado del Señor. Un abrazo y bendiciones, pastor. Muchísimas gracias por compartirnos la palabra del Señor. Cuenta con Dios que hace maravillas, dándole poder